Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión correspondiente a definición operacional de variables, continuando con las actividades del curso. Como ustedes ya saben, cuando uno va a diseñar una investigación, hay una primera etapa que es la de la planificación del estudio, que incluye la formulación del problema de investigación, el planteamiento de las hipótesis, que son las respuestas al problema planteado, y en función a la operacionalización de la hipótesis se llegará al diseño más apropiado para justamente resolver el problema. Y luego ya se pasa a la etapa de recolección de datos, que es el trabajo de campo, y posteriormente el análisis para finalmente proceder con la difusión de los resultados. Entonces, en este proceso de investigación, una etapa muy importante es la de la formulación de las hipótesis. Y en investigación científica vamos a definir a las hipótesis como estas respuestas que ustedes van a plantear frente al problema que ustedes han formulado. Y estas hipótesis van a ser entonces van a ser la base para el diseño de investigación. De manera formal, se puede decir que toda hipótesis va a contener las variables de investigación, la relación que existe entre estas variables y de una manera explícita o implícita se va a mencionar, se va a indicar quiénes son los sujetos en quienes se van a estudiar justamente estas características o relaciones. Entonces vean ustedes que es en la hipótesis donde vamos a identificar cuáles son las variables principales de nuestra investigación. Y la sesión que vamos a desarrollar trata justamente sobre la definición operacional de estas variables. Entonces, vamos a conceptualizar a las variables como una característica, una cualidad o una propiedad de un hecho o fenómeno que tiende a variar, lo que significa que puede adquirir diferentes valores y que es susceptible de ser medida o evaluada. Este concepto de variable está íntimamente relacionado con el diseño, con el problema de investigación que uno va a estudiar. Me explico. Si uno desea estudiar las características al momento del diagnóstico de pacientes con tuberculosis, por ejemplo, una variable de investigación podría ser el género del paciente, ya que vamos a tener pacientes con tuberculosis de género masculino y pacientes de género femenino, y por lo tanto esa característica, cualidad o propiedad que es el género del paciente, en este estudio en particular se constituye en una variable. Sin embargo, si nosotros deseamos hacer una investigación sobre las características al momento del diagnóstico de pacientes con cáncer de cuello uterino, el género en esta nueva investigación ya no es una variable. El género sigue siendo una característica, una cualidad, una propiedad de los pacientes. Sin embargo, en este ejemplo del cáncer de cuello uterino ya no adquiere diferentes valores. Entonces, repitiendo la idea, que una característica, sea o no sea variable, va a depender también del contexto de la investigación. En otras palabras, no siempre esta característica, cualidad o propiedad va a ser una variable. Ustedes van a encontrar en los diferentes textos de investigación, de metodología, que estas variables pueden clasificarse según diferentes criterios. La principal clasificación de las variables es según su naturaleza. ¿Qué tenemos? Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. A su vez, también tenemos lo que son las escalas de medición, que en algunos textos no lo van a ver o no lo van a encontrar exactamente como una clasificación de variables, pero es bueno que ustedes conozcan estas escalas de medición. Y por otro lado, tenemos la clasificación de variables según la función que cumple en la investigación. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos.
Según su naturaleza, como ya habíamos comentado, las variables pueden ser o cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que solamente pueden clasificar o categorizar a los sujetos, a los individuos en una investigación mediante el conteo, pero no se miden numéricamente. Si se pudiera decir, no tienen una unidad de medida asociada a esta variable cualitativa. Solamente podemos decir cuántos de los sujetos de estudio presentan tal o cual propiedad, tal característica, pero no podemos decir cuánto de esa característica es que tiene cada sujeto. Estas variables cualitativas también se van a subclasificar, se van a subdividir en variables dicotómicas y en variables politómicas. Una variable cualitativa es dicotómica cuando acepta solamente dos valores. Por ejemplo, presente, ausente, sí o no, sano, enfermo, etc. Solamente se aceptan dos valores para la variable, mientras que las variables politómicas son aquellas en las cuales se van a tener tres o más valores, ¿no? Por ejemplo, lugar de residencia, grupo sanguíneo, etc. Cuando tenemos las variables cuantitativas, cuando trabajamos con una variable cuantitativa, estamos haciendo referencia a una característica, un atributo, una propiedad, la cual sí se puede expresar numéricamente. O sea, uno puede asignar una cuantificación, puede asignar unas unidades a esa característica. Estas variables cuantitativas, a su vez, pueden ser discretas o continuas. Vamos a tener una variable cuantitativa discreta cuando solamente admite números enteros, ¿no? Por ejemplo, si se le pregunta a mujeres en edad fértil cuántos hijos vivos tiene, esta variable va a ser una variable cuantitativa discreta. Ningún hijo, un hijo, dos hijos, etc. No puede haber fracciones en la respuesta de una de las señoras. Mientras que las variables cuantitativas continuas son aquellas que aceptan decimales, que aceptan fracciones, que aceptan divisiones de la unidad al momento de expresarse. Si uno tiene, por ejemplo, la talla en metros, una persona puede medir 1.7 metros, otra persona puede medir 1.65 metros, otra persona puede medir 1.83 metros, etc. Acá tenemos un ejemplo de un cuestionario donde vamos a ver justamente algunas variables cualitativas y algunas cuantitativas. Este cuestionario es el que se aplica en la ENDES, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar. Y, por ejemplo, en la pregunta 21 se está indagando por la fuente principal de abastecimiento de agua, ¿no? Como está acá señalando el cursor. ¿Cuál es la fuente principal? Y entonces vean que hay múltiples alternativas. Entonces, esta variable, la fuente principal de abastecimiento de agua, es una variable cualitativa que es politómica, porque tiene tres o más alternativas. Pero tenemos acá otra variable en la pregunta 22, que es el tiempo que se demora la persona en ir, recoger agua y volver, cuando es fuera de su domicilio, que tiene que abastecerse del agua. Y entonces vean que acá tenemos una variable que es cuantitativa, porque la respuesta es en minutos, y una forma que ustedes pueden identificar que una variable es cuantitativa en un cuestionario es cuando justamente la pregunta es abierta, ¿no? Las preguntas en cuestionarios, haciendo un paréntesis al tema de variables, cuando tenemos una variable que es cualitativa, la sugerencia es de que se pueda codificar, pero cuando tenemos una variable que es cuantitativa, la sugerencia inicialmente es recoger el dato tal cual y luego ya codificarlo si es que es necesario. Siguiendo con el ejemplo de la encuesta ENDES, por ejemplo, en la pregunta 22,04, sobre si la persona almacena o guarda el agua para beber, la variable es dicotómica, tiene solamente dos respuestas, sí o no. Y en la pregunta 22.11 tenemos otro ejemplo de una variable cuantitativa donde más explícitamente se hace el señalamiento de que es una variable cuantitativa continua porque se está aceptando los puntos decimales, que en este caso es la cantidad de dinero que ha pagado
por el agua a la persona o la familia. Entonces, hemos visto lo que es las variables según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas. Ahora vamos a ver lo que es las escalas de medición, donde a veces hay ciertas confusiones en qué es lo que significan y cómo es que debe manejarse estas escalas. Las escalas de medición de las variables son 4. La escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. En la escala nominal vamos a tener variables que entre los diferentes valores que pueden obtenerse no hay ningún tipo de jerarquías. Y esta variable, y esta escala de medición, que es la nominal, va a usarse principalmente para variables cualitativas o en todo caso podría usarse para una variable cuantitativa que es recodificada. Pero vamos a hacer ahora la observación cuando hablemos de variables ordinales, que esta variable cuantitativa, si se recodifica, para que sea medida en una escala nominal, debe tener solamente 2 valores. Acá ponemos el ejemplo de el lugar de procedencia, en este caso la región de procedencia, y tenemos una persona que procede de Moquegua, otra persona que procede de Junín, otra persona que procede de Loreto. Entonces, cuando tenemos esta variable, no podemos decir que una persona tenga más o menos procedencia que otra. Lo único que podemos decir es que son de procedencias distintas. En cambio, cuando pasamos a una escala de medición que es ordinal, lo que nos va a permitir esta escala es establecer jerarquías entre los valores de la variable. En los estudios sobre calidad de atención en servicios de salud se aplica bastante este tipo de variables. Por ejemplo, acá podemos tener lo que es la percepción de la calidad de atención de un grupo de pacientes con un servicio brindado. Y podemos tener a un paciente que está totalmente satisfecho, a una persona, a un paciente que es indiferente con la atención que ha recibido y una persona que está totalmente insatisfecha. Entonces vean que cuando tenemos una escala ordinal ya se establece una jerarquía. La primera persona que está hacia la mano izquierda presenta una mejor percepción de calidad que la última, y la última presenta una peor percepción, una menor percepción de calidad que la primera, y así podemos establecer comparaciones. Esta escala de medición ordinal se usa para variables cualitativas que permiten establecer esta jerarquía y podría también establecerse para variables cuantitativas cuando esta variable es recodificada. Entonces, si tenemos una variable cuantitativa, imaginemos edad, pero que uno la categoriza como menor de 18 años y 18 años a más, si esta variable cuantitativa está siendo dividida en solamente 2 grupos, la escala de medición de esta nueva forma en cómo se presenta la variable es una escala nominal. ¿Por qué? Porque las variables para que estén medidas en una escala ordinal deben tener por lo menos 3 valores. Entonces, si la variable edad la recategorizamos en menor de 18 años, de 18 años a 30 años y mayores de 30 años, ahí esa variable que es en naturaleza cuantitativa la estamos midiendo bajo una escala ordinal, porque ya está teniendo 3 valores. Y luego pasamos a las escalas de medición intervalo y razón, que son propias de las variables cuantitativas. La diferencia entre la escala de intervalo y la escala de razón, la diferencia principal, y es como ustedes la deben de reconocer, es en qué es lo que representa el 0. Si el 0 representa la ausencia del fenómeno, estamos frente a una escala de razón. Pero si estamos frente a un 0, que es un 0 convencional, que no representa la ausencia del fenómeno, estamos justamente frente a una escala de intervalo. Y de ahí que la temperatura en grados Celsius sea el ejemplo más frecuente que ustedes siempre van a encontrar para ese tipo de escalas, ¿no? Entonces acá tenemos una región, por ejemplo en el Polo Norte,
donde se puede estar a menos 20 grados Celsius, y tenemos una zona de una pradera, que es la imagen del medio, donde tal vez se puede estar a unos 10, 15 grados Celsius, y en el desierto que se pueden llegar a 30, 40 grados Celsius. Entonces yo puedo decir que estas zonas son diferentes. Podemos decir además dónde existe más o menos temperatura. Podemos decir cuántos grados Celsius más hay en una zona respecto a otra, pero no podríamos afirmar, por ejemplo, si es que el desierto se está a 40 grados, por dar un valor, y en la pradera se está en ese momento a 10 grados, que en el desierto hay 4 veces la temperatura que en la pradera. Eso no se puede decir, aunque en la pradera la temperatura es la cuarta parte que en el desierto, ¿no? Porque si vamos a lo que es el Polo Norte, decir que estamos a menos 10 grados Celsius respecto a 40 grados Celsius, ¿qué comparación podríamos hacer? Lo único que podemos decir es que en el Polo Norte se está a 50 grados Celsius menos, o que en el desierto se está a 50 grados Celsius más, nada más. En cambio, cuando ya pasamos a lo que es una escala de razón, sí podemos hacer estas comparaciones de decir el doble, el triple, la mitad, etc. Y el cero representa la ausencia del fenómeno. Ahora, eso no significa que sea siempre posible ver el cero, porque el cero podría significar la muerte de la persona, si es que hablamos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, el nivel de hemoglobina es una variable cuantitativa medida en escala de razón, pero un paciente que tenga cero hemoglobina es un paciente pues que no es compatible con la vida. Entonces, no es que vamos a poder encontrar el cero siempre. Y cuando tenemos este tipo de escalas de medición de razón, ya es posible hacer las diferentes comparaciones que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, cuando tenemos una variable medida en escala nominal y tenemos, por ejemplo, a dos individuos que se les mide bajo esta escala, lo único que podemos decir es que son iguales o que son diferentes. Entonces, si se acuerdan del ejemplo que se presentó de lo que es el lugar de procedencia, tenemos a un paciente que procede de Moquegua, otro paciente que procede de Loreto, y lo único que podemos decir es que son diferentes. Y si dos pacientes proceden de Junín, podemos afirmar que su procedencia es igual, pero no podemos decir que un paciente tenga más o menos procedencia, o cuánta más procedencia tenga un paciente respecto al otro. Pero cuando pasamos a una escala ordinal, como se establece una jerarquía, sí podemos afirmar que un paciente, que un sujeto tiene más o menos del fenómeno, pero no podemos cuantificarlo. Entonces no podemos decir cuánto más o cuánto menos tiene. Entonces, en el ejemplo que habíamos presentado, si tenemos dos personas que tienen una opinión distinta sobre la satisfacción con el servicio que han recibido, podemos tener una persona que es más satisfecha y una persona que es menos satisfecha. Podemos decir que son diferentes y que la primera tiene una mayor satisfacción que la segunda, pero no podemos afirmar cuánto más o cuánto menos tiene. Entonces, con las escalas ordinales podemos llegar solamente a estas comparaciones. Y va a suceder lo mismo con una variable cuantitativa que es categorizada. En el ejemplo que dimos también con la edad, una persona que tiene menos de 18 años tiene una edad que es menor de una persona que tiene más de 40 años o más de 30 años en el ejemplo que se dio. Pero no se puede afirmar, no se puede saber, no se puede conocer cuántos años más o cuántos años menos tiene la persona de menos de 18 respecto a la persona de más de 30 años. Con la escala de intervalo podemos hacer más comparaciones y ya podemos decir cuánto más o cuánto menos del fenómeno tiene la persona o la situación, la unidad de análisis que estemos investigando. Entonces, en el caso de la temperatura, cuando comparamos el desierto versus el Polo Norte, las temperaturas eran distintas. En el desierto hay más temperatura que en el Polo Norte, y lo que podíamos afirmar con la información que se dio es que en el desierto a 40 grados Celsius se tenía una temperatura 50 grados Celsius mayor que el Polo Norte, que estaban a menos 10 grados Celsius en ese momento, pero no se puede decir si es que tenía el doble, el triple, etc. En cambio, cuando
tenemos una variable medida en escala de razón, ya podemos hacer todas las comparaciones. Además de decir si son iguales o diferentes, tiene más o tiene menos del fenómeno, cuánto más o cuánto menos tiene, además se puede hacer estas comparaciones como el doble, el triple, 4 veces, la mitad, la tercera parte, etcétera, ¿no? Eso sí es posible con las escalas de razón. Entonces, cuando ustedes tengan una variable, hagan el ejercicio de poder determinar hasta qué punto, hasta qué nivel de comparación es que pueden llegar. Y eso va a decirles cuál es la escala de medición que están empleando para esa variable. Y el conocer la escala de medición es importante porque cuando luego ustedes vayan a realizar sus análisis estadísticos, hay pruebas que son específicas para variables en escala nominal o para variables en escala ordinal o para variables numéricas ya sea en intervalo o de razón. Y cuando tienen dos variables que tienen que comparar, hay pruebas específicas para nominal versus nominal, nominal versus ordinal, etc. Entonces es importante que puedan definir adecuadamente su escala de medición. Y según la función que cumple la variable en la investigación, vamos a tener diversas clasificaciones. La más frecuente que ustedes van a encontrar es la de variable dependiente, variable independiente y las variables intervinientes. Usualmente las denominadas variables dependientes e independientes son las denominadas variables principales y son las que vamos a encontrar en las hipótesis de investigación que habíamos hablado. Y las variables intervinientes que van a tener diferentes roles, que pueden ser variables clasificatorias, que pueden ser potenciales confusoras, etc. Ahora, que una variable cumpla el rol de variable dependiente o de variable independiente va a depender justamente de la operacionalización de la hipótesis. Entonces vamos a ver un ejemplo para que justamente ustedes puedan observar cómo el rol puede variar de un escenario a otro. En este artículo, en esta investigación, los autores buscan determinar si el genotipo del virus de la inmunodeficiencia humana es un predictor, está relacionado, condiciona lo que es la resistencia a los fármacos antirretrovirales. Entonces acá podemos identificar dos variables principales. Por un lado tenemos el genotipo y por otro lado tenemos la resistencia a los fármacos antirretrovirales. En esta investigación, el genotipo sería la variable independiente y la resistencia a las drogas sería la variable dependiente, ¿no? Uno espera que en función al tipo de genotipo se presente mayor o menor diferentes formas de resistencia a los fármacos antirretrovirales. Entonces vean que acá los fármacos antirretrovirales es la variable dependiente. Y en esta otra investigación lo que tenemos es que se desea determinar, se desea saber si la resistencia a los fármacos antirretrovirales incrementa, está relacionada con el riesgo de muerte en pacientes con VIH. Entonces, en este nuevo estudio, la resistencia a los fármacos antirretrovirales es más bien la variable independiente. Y en función a la presencia o no, las características de esta resistencia a los fármacos antirretrovirales, es que se tendrá diferentes desenlaces, que es la variable dependiente, que es la mortalidad. Y entonces vean cómo en el ejemplo anterior, la resistencia a los antirretrovirales era la variable dependiente y en este caso, en esta investigación, la resistencia a los fármacos antirretrovirales es la variable independiente. Entonces, para redondear la idea, que una característica, que una variable sea dependiente o sea independiente, va a estar relacionada, va a depender, valga la redundancia, de la operacionalización de la hipótesis.
Y entonces, la definición de las variables básicamente van a ser de dos tipos. Por un lado tenemos la definición conceptual y por otro lado la definición operacional. La definición conceptual es la definición teórica de la variable, que nos va a permitir entonces comprender el fenómeno. ¿Okay? Y la investigación operacional ya es cómo para mi estudio en particular voy a medirla, cómo voy a recabarla, cómo la voy a expresar, etc. Entonces son las normas y procedimientos que ustedes van a seguir para justamente medir las variables en su investigación. Entonces podemos tener una misma variable, conceptualmente hablando, pero que puede tener diferentes definiciones operacionales. La medición de las variables puede ser directa o indirecta. Ese es otro punto que ustedes deben de recordar siempre y tener en cuenta. Va a haber fenómenos para los cuales ya existen instrumentos, existen metodologías que directamente van a recoger esa característica. Entonces, no hay dimensiones, no hay múltiples dimensiones, en esa medición es una única. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver la masa de un cuerpo, usamos una balanza. Si queremos evaluar o medir la longitud, usamos un centímetro, un metro. Si deseamos conocer la temperatura, usamos un termómetro, etc. Entonces, medimos directamente el fenómeno. En esos casos no existen indicadores, no existen múltiples dimensiones porque la medición es directa. En cambio, puede haber situaciones donde no existe una forma directa de medir la variable y entonces debemos de recurrir o a otras variables u otras razones, productos, sumatorias que son los indicadores, o es una variable que es compleja, que tiene múltiples dimensiones, entonces para cada una de esas tenemos que definir si es que hay indicadores, si se mide directamente, etc. Y entonces la medición de las variables puede ser algo relativamente sencillo si es que ésta tiene un instrumento ya para medirlo de forma directa, o se puede complicar si es que esto no existe. Cuando tenemos una medición indirecta, pero que es unidimensional, estamos hablando de los indicadores. Y entonces este indicador puede ser otra variable, puede ser un producto, una razón, una proporción, una puntuación, etc. Son diferentes formas como se pueden construir los indicadores. Y cuando tenemos una variable que se mide de forma indirecta, pero es una variable compleja que tiene múltiples dimensiones, lo que tenemos a manera de esquema en la diapositiva es que tenemos que conocer cuáles son esas dimensiones y a su vez cada dimensión puede tener diferentes indicadores, puede ser que algunas de esas dimensiones se puedan medir directamente o a su vez una dimensión puede tener otras dimensiones que no está acá representado y hacerlo más complejo. Pero finalmente debemos de tener valores finales para la variable, que es lo que se va a analizar en la investigación. Eso tiene que estar bien claro, ya sea que la medición sea directa o indirecta, finalmente debemos de tener valores para la variable, que es lo que se va a analizar. Que vamos a describir, se puede también analizar, etcétera, las diferentes dimensiones, indicadores, no hay problema, pero lo principal es llegar a conocer los valores de la variable. Este es un ejemplo de una investigación en la cual se hace una medición directa del fenómeno que se desea investigar. En este caso, se quiere conocer la presencia o no del estreptococo en pacientes con faringoamigdalitis. Y como está en la diapositiva, se hace una selección de los pacientes que acuden a un consultorio con un cuadro clínico compatible, se hace un hisopado, ese hisopado se lleva a un medio de transporte, se hace el cultivo y se ve la presencia o no del estreptococo. O sea, está o no está el germen, es una medición directa. Sin embargo, podemos tener una variable que no haya
un instrumento en que nos pueda decir cuánto o no hay del fenómeno, y tenemos que usar estos indicadores que pueden ser scores, puntuaciones, etcétera. ¿Qué es lo que aplicaron en esta investigación sobre el manejo de pacientes con espondilitis anquilosante? Entonces, uno de los fenómenos que se deseaba estudiar es la progresión de los pacientes, y para ello se utilizó diferentes indicadores, ¿no? Que está acá el BASDAI, el BASFI y el BASMI, que ustedes, como pueden leer, son cuestionarios, son test para evaluar cuánto el paciente con espondilitis presenta una progresión adecuada, ¿no? Cuánto es la función de estos pacientes. Y en esta otra investigación, lo que se desea establecer, lo que se buscó relacionar, era el nivel de pobreza con lo que es el estadio con que acudían mujeres que presentaron cáncer ginecológico al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, la variable pobreza que se trabajó para cada distrito de procedencia de las señoras se analizó en función al índice de carencias. Y este índice de carencias, si bien el nombre tiene índices, es una medición indirecta de lo que es pobreza, que tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión que son la carencia, que es la carencia de servicios básicos, que a su vez tiene tres indicadores, que es porcentaje de población que carece de agua, porcentaje de población que carece de desagüe y porcentaje de población que carece de electricidad, y una dimensión de vulnerabilidad. Mujeres analfabetas, niños con desnutrición crónica, y el porcentaje de niños de 0 a 12 años. Entonces tenemos una variable compleja que es pobreza, que tiene dos dimensiones, una dimensión que es carencia de servicios básicos, una dimensión que es vulnerabilidad, y a su vez cada una de estas dimensiones que tiene diferentes indicadores. Entonces hemos visto ejemplos de una medición directa, de medición indirecta unidimensional a través de indicadores, y medición indirecta multidimensional cuando tenemos dos o más dimensiones. Entonces, a manera de resumen, los pasos que van a seguirse para una operacionalización de variables es identificar la naturaleza de la variable, identificar la forma como se va a medir, si es que es de una forma directa o indirecta. Se va a seleccionar indicadores si es que es necesario, si es que la medición es directa, no necesitamos indicadores. Elegir la escala de medición tanto de la variable como de los indicadores, elegir los instrumentos y procedimientos de medición y definir la forma en que se expresarán los valores de la variable para el análisis. Viéndolo de una forma más resumida, tenemos la naturaleza de la variable. Esta nos va a indicar la escala de medición y si es que es necesario o no tener un indicador. Vamos a definir los instrumentos y procedimientos y tenemos esta expresión final para el análisis estadístico. Entonces, una definición operacional tiene tres componentes que no deben de faltar. El primero, que son los valores finales de la variable, que nos va a indicar cuál es la escala de medición de la misma. Luego, cuáles van a ser los criterios para asignar los valores y cuáles van a ser los instrumentos y procedimientos de medición. Vamos a presentar un ejemplo, ¿no?, que el doctor Jorge Alarcón presenta en su guía sobre investigación en ciencia de la salud, donde nos pone el ejemplo de la variable de desnutrición. Tenemos acá que la variable de desnutrición es una variable cualitativa, cuyos valores finales van a ser desnutrición grado 1, 2 y 3, y entonces, conociendo los valores finales, ya sabemos que la escala de medición es ordinal, y vamos a usar indicadores para poder determinar los valores de esta variable, que van a ser las relaciones entre peso, talla y edad, ¿no?, los indicadores antropométricos que ustedes ya conocen. Y las escalas de medición, por lo tanto, para los indicadores, para peso, talla, edad, son escalas de razón,
pero para la variable, para lo que es desnutrición, la escala de medición va a ser ordinal. Definimos cuáles son los instrumentos y procedimientos de medición, acá de una forma muy sucinta, ¿no? Por ejemplo, el peso mediante una balanza regulada en gramos, la medición se hará en ayunas, ahí hay toda una serie de especificaciones, por ejemplo, si el paciente tiene que estar solamente con ropa ligera, la balanza cada cuánto tiempo tiene que ser calibrada, qué tipo de balanza es la que debe de usarse, etc. La talla también, acá se está mencionando mediante un tallímetro regulado en milímetros, dependiendo de la edad del niño, será el niño recostado, será el niño de pie. Si es que es recostado hay toda una técnica para medir, si es que es de pie también hay toda una técnica, eso debe de especificarse. Y la edad, ¿no? En este caso, mediante la determinación de la fecha de nacimiento, dada por el DNI o la partida de nacimiento. Como ya hemos mencionado, tenemos una definición conceptual de las variables, pero operacionalmente podemos tener diferentes formas de obtener ese valor. Tomando el ejemplo de la edad, conceptualmente hablando, la edad podemos definirla como el tiempo transcurrido entre el momento de nacimiento, entre la fecha de nacimiento y la fecha en que se toman los datos. Pero hay diferentes formas como podría recolectarse esa variable. Una forma sería preguntarle a la persona cuál es su edad. Otra forma podría ser revisar la historia clínica. Una tercera forma sería verificar la fecha de nacimiento, ya sea preguntándole a la persona o constatando con un documento. Entonces, ustedes, si hacen el ejercicio de preguntar la edad de las personas y luego constatan eso solicitando el DNI u otro documento oficial, van a ver que puedan haber diferencias. Entonces, la definición operacional lo que debe permitir es la mejor medición posible del fenómeno. En este ejemplo muy puntual, lo ideal sería constatar la fecha de nacimiento con un documento oficial. Sin embargo, no siempre es posible hacer estas mediciones, o sea, la mejor medición en todos los escenarios. Entonces, tiene que verse también en función a los tiempos, presupuestos, la logística, etc. Entonces, podemos resumir la definición operacional de la desnutrición como que este fenómeno va a expresarse en grados 1, 2 y 3, de acuerdo a la comparación de los indicadores peso, talla y edad con las tablas antropométricas de la Organización Mundial de la Salud. Para la medición de los indicadores se usará una balanza regulada en gramos, un tallímetro regulado en milímetros y la fecha de nacimiento obtenida mediante DNI o partida de nacimiento. Esa es una cosa muy resumida, en sus proyectos tiene que estar mucho más detallado. Obviamente, si es que hay ya procedimientos establecidos, no es que van a describir en detalle todo el procedimiento, sino que ponen la referencia bibliográfica del mismo. Y las mediciones tienen ciertas propiedades, las cuales la definición operacional de una variable busca lograr, que son la validez, la exactitud y precisión y la consistencia. Entonces, cuando un proyecto de investigación es evaluado y se analiza el acápite de la definición operacional de variables, lo que están haciendo los revisores es evaluar si esa definición operacional permite una medición que sea válida, que sea exacta y precisa y que sea consistente. La validez lo que garantiza es que el fenómeno que se está midiendo sea efectivamente el que se está recolectando. Entonces, por ejemplo, para medir la temperatura, un instrumento que es válido es un termómetro, porque está diseñado para eso. Si se quiere determinar la presencia o no de anticuerpos para infección por VIH, se puede usar una prueba rápida, por ejemplo, se puede usar una prueba serológica, pero hay ciertas variables, ciertos atributos que uno quiere medir que a veces no tenemos claramente cuál es el instrumento a emplear. Y si ustedes están interesados en el tema de calidad de atención, van a darse cuenta que hay mucha discusión sobre cuál sería el mejor instrumento. Entonces hay todo diferentes publicaciones, un debate en qué instrumento es más válido para justamente medir la calidad de atención. Entonces ustedes tienen que empaparse bien del fenómeno que desean investigar para poder seleccionar el instrumento más adecuado. La exactitud y precisión, el ejemplo que siempre se da es con el del BUL,
Y una medición es exacta cuando da el valor del fenómeno, ¿no? Esa es exactitud, dar el valor. Y precisión es cuando las diferentes mediciones concuerdan en un mismo valor. Entonces, el ideal de un instrumento es que nos dé mediciones que sean exactas y que sean precisas, ¿no? En el primer recuadro, por ejemplo, tenemos una medición que es bastante precisa, pero vean que es inexacta, porque se aleja del valor que deseamos. En este otro caso es una medición bastante mala porque es inexacta y también poco precisa. Y tenemos esta situación de una medición que es relativamente exacta pero poco precisa. Lo ideal es tener mediciones que sean altamente exactas y altamente precisas. Y la consistencia es un concepto relacionado con la capacidad de obtener resultados similares cuando se tienen mediciones repetidas. Entonces, cuando va a hacerse investigaciones, mientras más, si se puede decir entre comillas, objetivo sea el instrumento, va a garantizar lo que es la consistencia. En cambio, cuando el instrumento implica que el sujeto pueda aprender respuestas, pueda orientársele a cuáles son las respuestas más adecuadas, se podría tener instrumentos que son poco consistentes. Entonces, eso también hay que evaluarlo en un proyecto. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta adicional, luego con los organizadores del curso pueden entrar en contacto. Muchas gracias.